Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos en esta ya madrugada de día viernes. Arrancamos para hablar de Hollywood. Hoy día queremos hablar de los escándalos ocultos detrás de las cámaras del mundo de Hollywood. Personas que fueron tremendamente amadas, idolatradas en su momento y que pasaron a ser odiadas, no solamente por la fanaticada, sino que también por el mundo de la industria del cine. Para eso estamos equipo completo. Querido, muchas gracias. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Oye, ¿les parece si partimos es que esto es muy interesante, ¿eh? Por una mentira de aquellas? Porque hay una mujer que es guionista de una de las series más extensas y más exitosas, ¿cierto? Con muchos Emmy, con sus actrices nominadas a Oscar. Estoy hablando de Grey's Anatomy. Y nos enteramos hace muy poquito, Juan Andrés Alfate, que una de sus guionistas principales mintió durante años del diagnóstico de salud que ella tenía, inventándose un cáncer. Sucede que en el mundo de la serie, el guionista es probablemente, junto con el realizador, uno de los puntales absolutos del éxito de estos productos televisivos que duran décadas. Y la razón es no menor. Entendiendo que existe una sobreoferta en donde los temas, en este caso, por ejemplo, de una especie de teleserie ambientado en un espacio médico, la verdad es que eso desde ER, donde apareció George Clooney, ha existido desde siempre y que es muy difícil poder reinventarse, siendo uno de los casos más emblemáticos como Doctor House, por ejemplo. Grey's Anatomy es una institución en sí misma. O sea, es un referente absoluto de la cual muchos se cuelgan para hacer, digamos, genera una fanaticada, digamos que incluso las convenciones de fanáticos de cómics, de series de televisión, hoy siempre hay un espacio para esta serie en particular. Entonces, el realizador le da, como el sommelier, ese toque especial. Pero quien construye el menú, quien es capaz de salir de la rueda de la inercia, de que sea siempre lo mismo, de perfilar un personaje que no se salga de ahí, un poco de cómo con el Doctor Milagro, digamos, o de Good Doctor, que es la original, siga tratando de darse vueltas sobre lo mismo y aún así salir con puntadas de originalidad, es muy complicado. Y Elizabeth Finch, que es una de las guionistas estrellas, ultra premiada, que probablemente de la infinidad absoluta de tremenda cantidad de capítulos que ha hecho esta serie en particular, ella tiene algunos de los más renombrados. Aquí tenemos que discutir, querido amigo, un proceso que es bastante complejo en términos éticos, porque ella mintió. Sin embargo, a ella le pagan por mentir. De ahí su éxito. Entonces, si es que su vida lo llevó a la serie de televisión o viceversa, ¿cuán condenable es lo que le pasa a Elizabeth Finch? Tenemos un tráiler para que vayamos entrando y calentando motores. El titular, también que algunos le llaman de tráiler. De cómo se destapó esto justamente. Mira, ahí dice: Ladrón de escenas, las verdaderas mentiras de Elizabeth Finch, parte 1. Este es un reportaje y vamos a ver, ¿cierto?, el otro, que es Ladrón de escenas, las verdaderas mentiras de Elizabeth. Que también lo hacen como Finch, episodio. parte 2. Igual zorrón el reportaje, igual es como primera parte. Además es un reportaje con harto detalle, Monty, Sí, porque muy extenso. acá se destapa justamente la realidad de esta mujer que dice tener un cáncer muy complejo, condrosarcoma, que lo utiliza además para participar en los capítulos de Grey's Anatomy, para entrar primero a la serie, después para participar en, mira, te lo digo al tiro, 13 capítulos de su autoría y en 172 capítulos participó. Utiliza su historial clínico, que ese reportaje destapa que es totalmente falso. Claro, esta es una historia que destapa justamente Vanity Fair en 2 extensos reportajes. La verdad es que son muy largos, están muy completos. Me acordé de lo que ocurrió con Inventing Anna, que también una periodista fue en búsqueda de esta historia y probablemente, ¿por qué no vamos a tener una serie ella de su de esta mentira mujer? sacó un éxito. Exacto. La verdad es que, como tú bien decías, Michael, ahí está, mira, ahí estamos viendo parte de lo que fue Inventing Anna, esta serie que también comentamos en alguna oportunidad acá. Pero claro, no es cualquier serie, es una de las series más exitosas de la historia de la televisión, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo. Una historia que habla, ¿cierto?, de los dramas médicos, que también mezcla la multiculturalidad de los personajes. Ahí vemos, por ejemplo, la doctora, ¿cierto?, que es afrodescendiente, la de Melenita, la principal. Sí, la ¿cierto? que le decían, no voy a decir cómo le decían. Bueno, ahí vemos también, por ejemplo, personajes norteamericanos mezclados con asiáticos, vemos historias homosexuales, por ejemplo. Entonces es una serie que marcó mucha pauta y ella entra
a ser parte de esta producción con un cargo que históricamente siempre ha sido ocupado más por hombres que por mujeres. Entonces ahí tenéis una barrera también de entrada de ser una guionista mujer, sabemos también el poder que tienen los guionistas en Hollywood. Recordemos el paro de guionistas que hubo en el 2008, que dejó a varias series cojas. Yo me acuerdo el ejemplo de Prison Break. Cada una de sus temporadas, más de 20 capítulos, la temporada 3 tuvo como 13 capítulos por el paro de guionistas. O sea, eso nos habla del poder que tiene esta asociación de escritores dentro de esta industria. Por lo tanto, para ella era un gran objetivo entrar a esta serie, era como su gran meta profesional. Era fanática. Y lo logra, ella. claro, y lo logra a través de otro artículo que publica en la revista Elle, en donde impacta al ejecutivo de Shondaland, que es la productora que realiza Grey's Anatomy, que después hizo el spin-off de Private Practice, ¿cierto? Y otras tremendas series. Entonces, por ahí consigue este trabajo. Ese es el tema que estamos discutiendo hoy día. ¿Cómo tú, a qué medios puede recurrir una persona para poder conseguir su objetivo personal? Pero si es que bien lo logra por eso, ¿ese es su plan? Eso es lo que yo me cuestiono. Lo que pasa es que acá no es solamente ingresar, ojo, ¿por qué estábamos poniendo en pantalla mostrando a Creando a Ana? Porque también es la misma productora. Es la Chonda. De hecho, mientras Chonda estaba con el éxito de Creando a Ana, ella se da cuenta y se entera que su guionista la estaba engañando. Había sido ella engañada, un poco viviendo lo mismo que ella estaba demostrando en pantalla. La realidad supera la acá cuando ficción. uno habla de Finch, de esta guionista, no solamente una mujer que ingresa justamente por su enfermedad. Si no hubiese hablado de esta enfermedad, de este cáncer muy extraño, del cual... notable como guionista. Sí, como guionista. Es que, que no es menor en esta conversación. Es que vamos a entrar a eso más adelante, porque ella ha hecho de los capítulos más comentados de Grey's Anatomy. Exacto. De hecho, ella hizo de sí misma, su historia, la traspasó a un personaje que al principio no era muy querido, pero que después fue bien querido, que es Catherine Avery, que ella tiene un cáncer en pantalla, que tiene este cáncer tan extraño, este condrosarcoma. Y es su historia, y son capítulos preciosos. Y en las reuniones de pauta todos saben eso, al hacer estos episodios. Es que a eso quiero ir, a eso quiero ir, porque de repente la gente no sabe a lo mejor que cuando hablamos de guionistas, no es que solamente ella ingresa a Grey's Anatomy, ¿cierto? Como bien decía Monty hace un rato, a través de estos reportajes, que ella habla de su enfermedad, un productor de Shondaland lo ve y dice, es la mujer que necesitamos. ¿Y por qué es la mujer que necesitamos? Porque las mesas de trabajo de Grey's Anatomy es como una mesa así. Imaginemos, y varios guionistas, todos distintos. Y se dice ya, a ver, vamos a hacer la historia de un incendio. Y Monty dice, oye, yo estuve en un incendio. Listo, Monty, el capítulo es tuyo. Y es tuyo porque tú viviste. En las mesas de guionistas de Grey's Anatomy se privilegia mucho que el guionista haya vivido la historia, la conozca real. Entonces ella llega como una guionista que tiene una experiencia de cáncer, y a pesar de que en la mesa de trabajo existían 2 personas que le habían ganado el cáncer, ella se imponía al resto porque decía, yo estoy viviendo con cáncer. Y le está dando una batalla. Y voy a vivir crónicamente. Entonces no solamente es ingresar a Grey's Anatomy, es además validarse constantemente a través de la enfermedad. Ella fue la escritora principal de toda la enfermedad de la doctora Avery, porque justamente tenía esa experiencia, y era la experiencia que estaba poniendo en pantalla. Entonces entra, y tú lo dices con toda razón, Salfate, es brillante como guionista, pero a través de la mentira llega a eso, y a través de la mentira además le gana el resto de guionistas que podrían haber sido igual de brillantes, pero que no se les dio la oportunidad. Un pequeño cuestionamiento con respecto a eso nomás. Quizás estamos descubriendo que aquí hay una persona que tiene una condición mitómana. En su calidad de guionista, quizás ella vive en un mundo de fantasía desplegada, o sea... Ojo, el mundo de Hollywood está lleno de personas medicadas, incluso casi al borde de la esquizofrenia, sí, pues. Como Kaufman, por ejemplo, que probablemente ha hecho una de las series más exitosas y películas desde los 70 hasta ahora. Y él, que lo interpretó, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jim Carrey. Y que incluso lo interpretándolo se volvió un poco loco también. Son personas que tienen una mente febril, digamos. Ya, entonces, ¿por qué estoy poniendo esto? No quiero ser el abogado del diablo acá, pero está claro que ella mintió en una segunda etapa, que a ella comienzan a darle los guiones porque ella está viviendo un cáncer y que ahora no enteramos que es falso. Pero ella entra, yo no sé si ella se sienta alguna vez en su mesa y dice, voy a inventar un cáncer para entrar en este equipo de trabajo y de ahí sigo con el personaje. Claro, eso no lo podemos asegurar. Porque capaz que a ella le dieron la pega por algo que ella se cree. No la estoy disculpando, simplemente decir, yo no sé si hay una
patudez, que capaz que ella tenga una condición fantasiosa muy extrema. Y terminaron dándole pega por eso, porque le compraron y nadie investigó, por supuesto, si era muy delicado si esto era verdad o no. Y de ahí sí siguió mintiendo, porque ella se ganó episodios y estar a la cabeza de capítulos no teniendo esta enfermedad. Pero capaz que ella entró sin que ella se haya inventado con esa intención. Pero recordemos que ella venía también de otra tremenda serie que es Vampire Diaries, que es una serie muy fantástica, que tiene historias súper fantasiosas, ¿cierto? Fantasía pura. Y ella presenta este diagnóstico en el 2012 porque a su vez su madre había sufrido de este condrosarcoma. Claro, pero no sería un pero. Ella era una enfermedad que la conocía bien, claro, que sabía la terminología médica, sabía los tratamientos, ¿cierto? La farmacología. Por lo tanto, ella se agarra de ahí. Si el tema es ¿por qué lo hace? Si ese es el cuestionamiento que nos hacemos. Porque era la serie. Ahí yo te quitaría la palabra pero. Yo creo que da un dato que es clave, que es súper fantástico, que le va súper bien a la serie, así como... Claro. Y ella tiene a su mamá que sufre de un cáncer y lo toma. Claro. Entonces no sería un pero. O sea, no es como... No, a ver, eso lo puedes No podemos hacer un enganche de eso. Simplemente que de su profesionalismo, quizás ella vive quizás otras cuantas mentiras. O sea, yo creo que no puede decir que era vampiro porque... Lo de la mamá es agarrar una experiencia vital que cualquiera de nosotros probablemente cuando nos sentamos en esta mesa, nosotros hablamos de, oye, conozco el caso de... Cuando hacemos los días de actualidad, por ejemplo. Exacto. Que eso es agarrar experiencias vitales de distintas personas, ¿cierto? A raíz del ex candidato y exponerlas en pantalla. Claro. Muy distinto es que todas las experiencias vitales de la vida me suceden a mí. Muy distinto es, como dijo nuestra editora, que yo batalle todas las luchas. Porque eso es mentira tras mentira. Es acontecida ella. Pero es que más allá de acontecida, porque por ejemplo, en la mentira. Había un capítulo, ella en distintas instancias estuvo como internada, ella diciendo, porque además los guionistas decían, algunos que hablaron con la revista decían, claro, es que ella cuando había que entregar capítulos que no tenían que ver con la enfermedad, como que siempre era el pic de su enfermedad. Claro. Entonces al final el resto nos terminábamos haciendo cargo de los capítulos que a ella no le gustaba escribir, porque a ella le gustaba escribir los capítulos dramáticos solamente. Claro. ¿Y qué es lo que pasó? En una ocasión, de hecho, como mesa de trabajo dijeron, ¿saben qué? Hay un personaje, que era el personaje de Joe Wilson, que se tiene que internar, porque venía pasando unos episodios bien... Ya listo, tenemos que internarla en el guión y qué sé yo. Bueno, ella se fue a internar, porque dijo que estaba con mucha pena, con muchos problemas, qué sé yo, y se fue a internar. Y después de eso, estuvo ahí muy pocos días, y después de eso, ¿qué es lo que pasó? Le dieron la historia de Joe Wilson. Entonces, cuando tú haces el tren de mentira para ganarla todo el resto, me parece que como industria no se puede validar la mentira eterna. Mira, yo sin ser actriz, sí tuve la oportunidad de participar en varias teleseries en Mega, cuando era mucho más joven. Yo las veía todas. Tú las veiste ya. Sí. Bueno, trabajé con muchos actores, por supuesto, de profesión, con experiencia en teatro, en cine, en televisión. Y es muy normal, creo yo, tanto como de los guionistas, como los actores, incluso los directores, hacer estos como estudios más bien etnográficos. Ir a los lugares, codearte con gente, entrevistar a personajes. Hacer un estudio en terreno. Por ejemplo, lo que hizo Luis Tosar con Maishabel, en donde él interpreta a un etarra, ¿cierto? Claro. Que le quita la vida al esposo de Maishabel, que es una activista política en España. Y acá en Chile, Monty, lo hacen los actores. O sea, de hecho, lo que tú estás diciendo es una obligación. Eso es así. Eso se hace Entonces, siempre. pongo este ejemplo porque es una película que ahora está actual. Entonces, él va y se entrevista con esta persona para entrar en su mundo, en su cabeza, para saber lo que pasa. Yo no encuentro que sea malo entrar, por ejemplo, si un actor dice, tengo que interpretar a un personaje que está internado, bueno, voy y me voy a internar para saber qué siente esa persona, cómo funciona el hospital. Es diferente, porque uno lo puede hacer desde un estudio de personaje, para vivir una experiencia, pero no hacer esa experiencia tuya propia y engañar a la gente como que de verdad tienes esa enfermedad. Y además hay que separar el estudio de personaje con entrar en una medicina. Si ella tiene una condición, no sería dolo. No, pero es que tampoco, claro, pero tampoco, no lo sabemos, tampoco lo sabemos, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en ese caso, y ocupando el ejemplo que tú das, a ti te dan el personaje, te lo designan, y luego de darte el personaje tú dices, bueno, yo quiero ser mejor en este personaje, yo entonces voy a ir, me voy a internar. ¿Cómo lo han hecho los actores cuando han tenido que hablar de cárcel? En las teleseries, ni siquiera en las películas chilenas, en las teleseries chilenas se hacía, de hecho en la época de los 90 muchísimo. No sé, el Circo Las Montini, por ejemplo, que iban a los circos, le hacían clases, todo. Distinto es, ya chiquillos, tengo un personaje de alguien que está en un psiquiátrico. ¡Uy! Estoy súper mal, me siento pésimo, tengo que irme a un psiquiátrico, tengo el personaje. ¿Cachai? Utilizar esa herramienta para robarle trabajo al resto. Ahora voy a decir algo. Creo que eso es mucho más grave a hacer un estudio de personaje. Sí, ahora, digamos,
Sí, ahora ella en realidad no ocupa un puesto que estaba esperando a alguien, ¿ah? Es como que en realidad se lo dan por ella. No es como vamos a sacar a uno para ponerte a ti y estamos con un espacio... No tengo la certeza. Que lo va a llenar. O sea, lo que tengo entendido, digamos que ella entra por su especial condición. Ahora, hablando desde lo impopular, pero mi experiencia personal, y esto, insisto, no lo digo como crítica, yo creo que parece que es una condición. A mí me toca hablar con muchos guionistas de fama internacional, o sea, guionistas así como el que se llevó todos los Oscars y todo lo demás. Y ya hemos tocado este tema sobre, digamos, cómo le afecta el tema de Miser, y todos me han dicho, en realidad uno vive son mentiras. Son muy mentirosos porque son fantasiosos, pero no con maldad, no es como de aprovechamiento. Entonces, sí, pero porque viene la historia y después el vivir la mentira de esa historia. No, pero tienen como una práctica de andar mintiendo, pero no por mentira. Es como que yo digo así como, oye, venía acá en camino a la pega, oye, y es porque vi algo, que casi atropellaron un perro. Pero entonces vengo y digo, venía para acá y se me cruza un perro, lo cuento para mí. No, son así. Es como cuando decimos que al actor se lo come el personaje, es casi ¿cierto? eso. Y hemos hablado. Mira, vamos a revisar lo que comentó ella misma, ¿cierto? Elizabeth Finch junto a Krista Bernoff, que es otra escritora de Grey's Anatomy. Pasemos a revisar las siguientes declaraciones. And the Catherine storyline was very personal to me because I am someone who is living with cancer, and it's something that I've never seen on television where someone was diagnosed with advanced stage cancer and then goes through quite a bit of hell, but then also gets to go back to their lives and live in a more chronic condition. And the Thatcher part to me, after Krista said that with the balance, is I love how this show is always tied up loose ends or connected things somehow and not drop things. And Thatcher, even though he did have a day job on Scandal, was still Meredith's father, and he had been gone from her world for quite some time. And I had personally just lost my aunt, and we did not have good, we had a lot of friction and a lot of complication between us. And so it was really interesting for me to figure out how to put some of those things into those moments with Meredith and Thatcher, because the reality of those moments sometimes is you don't have a perfect life in front of you, and but they're dying, and sometimes you have a chance to say all the things you want to, and sometimes they come out. Al principio de la cuña ella de hecho parte hablando de este personaje Catherine, que es Catherine Avery, que es la doctora que yo les decía en la temporada 15, efectivamente, que se basa un poco en su historia. Su especie de alter ego, lo cual le validó tener algo así como 8 capítulos a cargo solamente de ella. Lo que estábamos viendo en la cuña es bien gráfico de lo que sucedía día a día, y yo por eso no lo puedo encontrar ni normal ni comparar cuando a un actor se lo come el personaje, porque acá es la vida de ella que se empieza a comer la serie. Claro, es la mentira de ella. De hecho, a ella le tenían una silla especial para que trabajara más cómoda, para cualquier cosa. Ustedes ven que la otra guionista que estaba al lado como que casi le rinde pleitesía, ¿cierto? La alimentaba mucho a hablar su historia. Bueno, eso es lo que pasaba en todas las reuniones de guionistas, y lo dicen en el reportaje algunos guionistas que no quisieron dar su nombre. Nosotros la escuchábamos mucho, de repente sus historias eran eternas, y la escuchábamos mucho porque teníamos miedo que fuera la última vez que le íbamos a escuchar. O sea, acá hay un lavado, fuera el deseo, acá hay un lavado emocional tremendo de, en el fondo, me tienes que escuchar más a mí, Monty, porque yo me puedo morir en cualquier momento, entonces mi historia es más válida. Ya, pero eso lo dice también una persona que es ultra famosa dentro de un equipo. Pero famosa por el cáncer, pues, Salfate. Pero por lo que sea. Por una mentira. Bueno, alguien famoso porque es lindo. No sé, es una tontera, pero si todo pero no podemos validar la fama en base a una mentira, po. La sociedad lo avala igual. Si eres lindo o si tienes una ultra enfermedad. Pero mi belleza es real, por ejemplo. Absolutamente. Sí, eso es lo que pasa. Sí, lo que pasa es que no podemos ir contra lo que es. Tú puedes decir, no me gusta, pero no estoy de acuerdo porque es lo que es nomás. Pero los votos de confianza que ella generó, porque al final no solamente era su enfermedad, eran todas las cosas que le pasaban. Ahí lo veíamos en la entrevista, hablaba de una tía, después hablaba de un asedio por ser judía. Le pasaron un montón de cosas que iba generando confianza en su equipo de trabajo, y como si por si eso fuera poco, además era tremendamente talentosa, y cada capítulo que escribía además lograba muy buena sintonía y generaba algo súper impactante dentro de los televidentes. Vamos a seguir con este tema. A la vuelta de esta pequeña pausa comercial seguimos hablando de Elizabeth Finch aquí en Así Somos.